Boas tardes a todos e a todas. Imos comezar coa segunda parte das sextas xornadas de novela negra da Biblioteca de Verín. No día de onte tivemos a presentación de Pedro Feijóo e a súa novela Ninguén contará a verdade. E tamén a Fernando Rueda e Miquel Lejarza coa obra biográfica Segretos de confesión. Hoxe continuamos con máis personaxes de novela. Deste xeito, comenzamos co noso recoñecido médico forense, Fernando Serrulla. Logo, teremos o inspector xefe da Policía Nacional, Iñaki San Juan. E para pechar, a grandísima escritora María Solar. Non me extendo máis porque a xornada de hoxe é tamén contundente, pero moi interesante. E deixevos con Fernando Serrulla. Unha vez máis, agradecer aos autores e as autoras, os profesionais do crime e, como non, a vos, o público. Moitas grazas. Moitas grazas, Lara, por esa maravillosa presentación. Como veño de pasar pola biblioteca, acabo de ver a Lara de pequeniña nunhas fotos, porque moitas das presentadoras que temos hoxe adultas foron rapaciñas que pasaron pola biblioteca, igual que veremos pois a outras máis pequerrechas presentando. Bueno, queremos darvos a benvida, como a ela, pois a este segundo día das sextas xornadas de novela negra en Verín. Verín está no mapa por moitas razóns, pero tamén por razóns literarias, pola razón destas xornadas de novela negra e pola razón das xornadas de novela histórica, que foron as que me trouxeron a min aquí a primeira vez. Hoxe temos unha tarde moi interesante, e non pola miña banda, sino pola banda deles. Estar nunha mesa con Fernando Serrulla e estar cunha persoa que admiro profundamente, logo contarei varias anécdotas de Fernando, e creo que imos aprender moitísimo, porque non só a literatura é para ficcionar, sino que tamén é para aprender. Novela negra, realidade, e novela negra, ficción. Iso é o que xunta Verín cada ano, ano tras ano, e con todo este público maravilloso que sempre temos que darvos as grazas por vir, porque sen vos nin hai libros, nin hai xornadas, nin hai nada. Grazas á biblioteca por artellar todo isto, por ser coidadores dos nosos rapaces e do noso futuro. Grazas ao Concello e aos patrocinadores, porque sen eles tampouco hai xornadas. E imos darlle a palabra a Juan Carnero para que nos presente a Fernando Serrulla. Gracias. A presentación de Fernando neste caso é de carácter protocolario, debido a que non é necesaria por dos motivos. O primeiro, porque é veciño de Verín, entón, como se di no ámbito deportivo, xoga na casa. E o segundo, porque é colaborador habitual das xornadas de novela negra e de moitas actividades que facemos na biblioteca. Fernando é médico especialista en medicina legal e forense, antropólogo forense responsable da Unidade de Antropoloxía Forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia, presidente da Asociación Galega de Médicos Forenses e da Asociación Española de Antropoloxía e Odontoloxía Forense e doutor pola Universidade de Granada. Ademais, destaca na labor de multitud de traballos de gran relevancia mediática e histórica, pero sobre todo de dotarlle de valor e de dereitos humanos ás persoas favorecidas, que é do que nos ven a falar. Pero antes, volvo a ceder a palabra a María Solar para que complemente esta presentación. Pois pouco hai que complementar, porque como xoga na casa, como ti moi ben dis, pero Fernando, ademais de todo isto, é unha persoa que chegou a Verín cunha maleta pequena, decíamelo un día, e que se un día marcha de Verín quere marchar cunha maleta pequena, porque a maleta grande xa a deixou ao seu redor. É un home que se preocupa ata do que pon Google das cousas históricas que ten arredor. É un home que se preocupa moitísimo por moitos temas que son universais, entre eles a memoria histórica. Fernando sempre conta que remexer no pasado e remexer na memoria histórica non é facer política, é facer historia e, ademais, eu creo que devolver xustiza, non? Porque a xustiza tamén ten que ver con sentirse resarcido, e sentirse resarcido a veces simplemente é saber quen está nun lugar soterrado, recuperar un corpo inda que sexa 100 anos despois, non? Fernando, contanos desa labor túa. Muy bien, bueno, muchas gracias María, muchas gracias Juan, gracias a Vicente y a Aurora, a todos los voluntarios por contar otro año conmigo otra vez en estas jornadas, que sabéis que vengo encantado.
Esta vez os voy a actualizar, voy a contaros un poco mi vida en los últimos 4 o 5 años, que estoy trabajando como médico forense, pero no como médico forense de la Administración de Justicia, sino dedicado un poco a la memoria democrática y a la acción forense humanitaria, que es una tarea, digamos, paralela a la medicina forense, es ciencia forense, pero no exactamente dedicada a los crímenes judiciales, a los crímenes actuales, ¿no? Bueno, decía María, esta dimensión importante de la verdad, de conocer la historia y también volver al aspecto de la humanidad, ¿no? La humanidad es una palabra que me vais a escuchar muchas veces en esta presentación, ¿no? Ya os decía que la antropología forense tiene mucho que ver con los crímenes en los que habitualmente estamos trabajando, pero también tiene que ver con las graves violaciones de derechos humanos cuando hay que investigarlas, bien por los Estados, o bien por las organizaciones internacionales, o bien por quien haga falta, ¿no? Este tipo de investigaciones no tienen la dimensión que podemos pensar que tienen los crímenes actuales. Lógicamente, no hay un juzgado detrás, ni hay tampoco intención de meter en la cárcel a nadie, pero sí que muchas veces es necesario devolver el cuerpo, ¿no?, de las personas. Esta semana escuchaba todavía en la radio hablar al padre de Marta del Castillo, como decía, era el abuelo de Marta del Castillo, como volvía otra vez a pedir que, por favor, el asesino de su hija le devuelva el cuerpo, ¿no? Y esto es algo que sigue pasando en España con la guerra civil, que ha pasado en la guerra de las Malvinas y que está pasando constantemente en numerosos de los conflictos que vivimos actualmente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es un tema puramente humano, ¿no? Porque la política, que está metida en todos los sitios, también lo está en esto, pero las familias, cuando quieren recuperar un cuerpo, estamos hablando de humanidad y no estamos hablando de nada más, ¿no? Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos son, efectivamente, lo que veis en la diapositiva, son derechos inherentes a las personas por el hecho de serlo, ¿no? El derecho a la vida, a la integridad, a la indemnidad sexual, a ser enterrado en un lugar digno, a ser identificado si uno es asesinado, por ejemplo, también, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? ¿Y cuáles son los principios fundamentales de los derechos humanos? Pues me gusta recordarlo porque, aunque yo creo que mucha gente los conoce, es importante saber que son 4 principios, ¿no? El principio de verdad. Estos principios, cuando uno trabaja en la Administración de Justicia, asume que todo va a ocurrir así, porque efectivamente la verdad la investiga la policía y la investiga el juzgado y todos acabamos conociendo qué es lo que pasó, ¿no? Y cuando hay un juzgado interviniendo hay justicia, y cuando hay un juzgado interviniendo hay reparación. Y cuando un hecho se juzga y se condena a una persona, es muy difícil que la gente se olvide de lo que ha pasado, ¿no? Pero cuando los asesinatos ocurren de forma ilegal o paralegal o de forma, digamos, escondida, cuando el cuerpo no se encuentra, cuando se cometen graves violaciones de los derechos humanos, no hay verdad, ni hay justicia, ni hay reparación, y muchas familias siguen pidiendo por esto, ¿no? Y, por tanto, las ciencias forenses creemos que tenemos mucho papel a la hora de recuperar la verdad, de construir, de formar parte, de contribuir a la verdad, a la justicia, a la reparación y no a las garantías de no repetición, que nosotros no podemos asegurar que esto no se vaya a repetir, pero sí que podemos contribuir a que no se olviden las cosas que han pasado, ¿no? Bueno, quizá conozcáis algunos. Este lugar es un lugar en Casas dos Montes, apenas a 3 kilómetros a lo mejor en línea recta de este sitio, ¿no? Y esto es una mámoa, ¿no? Una mámoa que hay, que descubrió mi amigo de Raval, Andrés, y lo encontramos un día paseando por el monte y dijo, esto es una mámoa. Y efectivamente se confirmó que era una mámoa. ¿Qué es una mámoa? Un enterramiento megalítico, ¿no? Es un enterramiento que seguramente tenga pues, más de 2.000, entre 2.000 y 5.000 años, ¿no? Esta mámoa seguramente la conocéis todos mucho más, es la mámoa do Madorniño, ¿no? La mámoa está en Cualedro, cerca de Saceda, y es, como veis ahí, un túmulo, un monumento funerario que también tiene en torno a 2.000 a 5.000 años, ¿no?
Y seguramente todos conocéis también este enterramiento que está en el Valle de Salas y que también es un enterramiento funerario, es un monumento funerario que los seres humanos que vivían en aquella época hacían a sus muertos, ¿no? Estos elementos antes de 5.000 años no ocurrían. Es decir, daba la sensación, los antropólogos culturales y sociales confirman que uno de los aspectos que nos hizo humanos, más humanos, nosotros ya existimos como tales desde hace 200.000 años, pero lo que nos hizo más humanos fue que efectivamente empezáramos a enterrar nuestros muertos con dignidad, ¿no? Y esto es un hecho, aquí que veis, por ejemplo, en este dolmen de A Casiña da Moura, es un monumento funerario en el que se demostraba cómo los seres humanos de hace 4.000 o 5.000 años dedicaban mucho esfuerzo y mucho tiempo a enterrar a sus muertos con dignidad, ¿no? Algo que hoy vemos con normalidad, porque todo el mundo piensa que cuando muere una persona, aunque sea una persona desconocida, pues tiene que tener un funeral, un entierro, estas cosas que son pues, muy obvias para todos, ¿no? Para mucha gente no existe este entierro ni existe nada porque para empezar el cuerpo no se ha encontrado, ¿no? Y bueno, y en este ámbito, en este marco que os acabo de contar, empezamos a trabajar en el año 2021, gracias un poco fundamentalmente al apoyo de la Xunta de Galicia, que me apoya y que permitió que yo pudiera estar trabajando en memoria democrática durante 2-3 meses al año, para poder ayudar a recuperar cadáveres de la guerra civil de Galicia, ¿no? Y así empecé en el año 2021 en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y todo auspiciado por el Gobierno de España, ¿no? Bueno, sí que a lo mejor es bueno recordar que estamos buscando muertos de la represión, no estamos buscando muertos de la guerra civil, porque yo creo que todo el mundo sabe que en Galicia no hubo guerra civil. En Galicia, cuando se produjo la sublevación militar, las 4 provincias, digamos que se rindieron y no hubo ningún frente de guerra. No murió nadie en un frente de guerra en Galicia. Los muertos que hubo en Galicia fueron todos muertos de represión, es decir, fueron muertos por personas incontroladas que asesinaron a otras personas porque eran generalmente contrincantes políticos, ¿no? Esto a nivel español supone un total de 120.000, 130.000 personas por el lado de la violencia franquista y unos 50.000 por el lado de la violencia republicana, ¿no? La mayoría de los muertos de la violencia republicana fueron enterrados con dignidad durante la posguerra, pero la inmensa mayoría de los muertos del bando republicano quedaron en las cunetas o quedaron en los cementerios en lugares que las familias no sabían ni conocían, ¿no? Y por eso desde el año 2000 hay un movimiento memorialista de memoria histórica que trata de recuperar esos cadáveres para entregárselos a sus familias, ¿no? No sabemos cuánta gente murió exactamente en la guerra. Hay algunos autores que hablan de 300.000, otros 500.000, pero estos murieron en un frente de guerra, en una batalla, ¿no? Estos cadáveres están todos identificados y todos enterrados en sus lugares. Bueno, no todos, pero casi todos están enterrados en sus lugares como debe ser y sus familias saben dónde están, ¿no? Durante todos estos años pues, hemos intervenido en estas fosas, la fosa de Vilagarcía de Arousa, la fosa de Crecente, Vilacova, Celanova o Castro, aquí cerquita en Viana, en Trasanquelos, en Cesuras y en la fosa de Oval de Narón, ¿no? Os voy a contar un poquito por encima para que veáis un poco el trabajo, pero no me quiero detener mucho para no entretenerme, ¿no? Aquí tenemos el cementerio de Vilagarcía de Arousa, un lugar que la Asociación O Fallado da Memoria ha preservado siempre porque pensaba que esta es la zona de fosa común del cementerio, pensaba que aquí estaban los muertos de la comarca, de toda la comarca de Vilagarcía. Y ahí tenéis a Margarita, la presidenta de la asociación, que promovió esta exhumación. Fue nuestra primera exhumación. En ella buscábamos a 11 personas. Aquí tenéis algunas fotografías de sus familias y de sus imágenes, con todos los datos antropológicos del caso. Era un caso muy complejo porque las víctimas habían sido asesinadas en momentos distintos, enterrados en el cementerio convencional, desde ahí trasladados a la fosa común, algunos sí, otros no. Era un caso realmente muy complejo, ¿no? No sabíamos si realmente los íbamos a encontrar o no. Esta es una imagen cenital de la exhumación. Exhumamos gran parte de la fosa común del cementerio de Vilagarcía y realmente pues, no pudimos encontrar lo que buscábamos, ¿no?
Básicamente buscábamos, ya digo, a 11 personas, pero no encontramos apenas 3 cadáveres que nos parecía que pudieran ser, 3 esqueletos, pero no fuimos capaces, después del estudio genético, de identificar a nadie, ¿no? En segundo lugar, intervinimos en la fosa de Crecente, también en el año 2021. A este hombre, a César Alberte Domínguez, yo ya lo llevo buscando desde el año 2011. Hicimos 2 intervenciones judiciales, oficiales, en el año 2011 y ninguna tuvo éxito, ¿no? Intervinimos en este lugar porque en esta curva del río Miño, por debajo de Arnoya, este hombre era de Arnoya, aparecieron muchos cadáveres después del 18 de julio de 1936, porque los meandros que forman el río hacían que cuando los cadáveres los tiraran al río por encima, pues a nivel de Orense o Arnoya o Rivadavia, los cadáveres quedaban en estas curvas del río. Y entonces los vecinos, cuando podían, por la noche, generalmente a escondidas para que nadie se enterara, subían los cadáveres a los cementerios más cercanos y allí los enterraban, ¿no? Este es el caso de César Alberte, ¿no? Y a César Alberte lo buscamos aquí en una intervención judicial del Juzgado de Ponteareas en el año 2011 y en el año 2021 lo volvimos a buscar aquí, ¿no? Y lo que encontramos fue, encontramos un individuo en una posición primaria, como veis ahí, un individuo con signos de violencia, y encontramos también 4 cráneos con signos de violencia. Es decir, confirmábamos que aquí, en este lugar, había personas que posiblemente habían sido asesinadas, enterradas y después removida toda la tierra, con lo cual era complicado identificar los cuerpos, ¿no? Este es el esqueleto que identificamos, el individuo número 1, que ya lo veis que está en una posición muy poco funeraria, con las piernas cruzadas, el brazo cruzado, y tenía un disparo en la cabeza, ¿no? Bueno, no encontramos, la genética desafortunadamente no funcionó bien aquí, pero no porque dijéramos que no es la persona que buscábamos, sino porque no fuimos capaces de obtener ADN, no había ADN de calidad para poderlo obtener, ¿no? Lo que sí confirmamos es que este lugar era un lugar de memoria, era un lugar en el que se habían enterrado, en el que había existido en algún momento una fosa de la Guerra Civil, casi con toda seguridad, ¿no? Intervinimos también, esto fue el año 2022, en Vilacova, en Lousame, cerca de Santiago, y aquí buscábamos también a una persona, Manuel García Hermo, y sabíamos que en este lugar también estaban enterradas otras 3 personas, ¿no? Localizamos en el lugar donde pensábamos una persona, en esta fosa, encontramos un esqueleto en muy mal estado de conservación, veis ahí su bota, veis ahí parte de su mandíbula y un fragmento de cerebro con un fragmento de proyectil, incluso unos elementos que nos permitieron confirmar que eran signos de violencia y que posiblemente era una persona de las que buscábamos, ¿no? Pero desafortunadamente la genética nos excluyó, en este caso sí, que fuera Manuel García Hermo la persona que buscamos, ¿no? Estamos realizando análisis genéticos muy sofisticados a ver si podemos ser capaces de excluirlo definitivamente, ¿no? Intervinimos también el año pasado, el año 2022, en la fosa de Celanova. La fosa de Celanova era una fosa que se enterraron a 7 personas que habían estado presas en la prisión central de Celanova. Sabéis que el monasterio de Celanova fue prisión durante la Guerra Civil y unos años posteriores después. Y bueno, estos 7 asturianos, cuando se produjo el levantamiento militar, se montaron en un barco con la intención de marcharse de Asturias, pero fueron detenidos por otro barco de la Armada sublevada y detenidos y llevados a un campo de concentración a Camposancos, a La Guardia, y allí estuvieron y fueron condenados a muerte y trasladados a la prisión de Celanova. Fueron asesinados, después de una sentencia de un juicio farsa, fueron asesinados el 22 de septiembre de 1939, una vez acabada la guerra, y enterrados en el cementerio de Celanova. Eran estas 7 personas y de las cuales teníamos contacto de 2 familias, la familia de Marcelino y la familia de Abelardo. Cuando empezamos la exhumación vimos que ahí, donde veis el número 3, había una zanja y allí podía estar la fosa. Lo demás eran fosas individuales, pero efectivamente cuando empezamos a excavar nos dimos cuenta que los 7 que buscábamos estaban en la fosa, ¿no? Afortunadamente pudimos encontrarlos y pudimos identificarlos relativamente rápido y entregarlos a su familia. Esta es la imagen del momento en el que se entregan los restos a su familia. Un momento en el que todo el mundo descansa. Primero el equipo investigador, que lleva mucho esfuerzo
esfuerzo para llevar a cabo este trabajo y, en segundo lugar, y principalmente, las familias que pueden tener los restos de su padre o, en este caso, de su abuelo también, y pueden llevarlos a un lugar donde ponerle unas flores tranquilamente todos los días 1 de noviembre, ¿no? Y ahí se acaba la historia y no hay más heridas que abrir y no hay más rencores y no hay más nada, ¿no? Lo único que hay es que una familia recupera su cuerpo y el cuerpo del padre, de su padre, y queda todo el mundo contento, ¿no? Sobre esta fosa hicimos un libro que podéis encontrar en Internet, es un PDF que se puede obtener de la página web del Ministerio de Presidencia, y ahí contamos un poco cómo fue la investigación y, sobre todo, permitimos que las familias contaran su experiencia, ¿no? Está también incluso el libro de la fosa en el que la gente contaba cuál es su experiencia, ¿no? Este año intervinimos en la fosa de Ocastro, muy cerquita de aquí. Este quizá sea uno de los crímenes más horrorosos que he conocido yo en mi experiencia como ayudando en estos casos de guerra civil, porque fue una mujer que había tenido contacto con la pasionaria, había estado trabajando, viviendo en Bilbao, y había tenido contacto con el Partido Comunista, y su marido murió en Baracaldo, y se vino con sus 4 hijos a Viana do Bolo, a San Mamés, a vivir y a trabajar en el campo, y tenía una actividad sindical por la cual, pues bueno, se la conocía como la comunista de Viana, ¿no? Esta mujer fue secuestrada un día de agosto del 36 por unos pistoleros civiles, gente descontrolada, que llegaron a su casa, la arrancaron de casa, dejó a sus 4 hijos, el más pequeño de apenas unos meses, y la mataron en una curva en el camino de la Gudiña, y dejaron su cadáver allí, muy cerquita del pueblo de Ocastro, ¿no? Allí los vecinos la recuperaron y la enterraron en este cementerio, en el cementerio parroquial, y allí es donde fuimos nosotros a exhumarla en octubre del año pasado, ¿no? Encontramos muchos huesos revueltos, no estábamos muy convencidos de que estuviéramos en el sitio, a pesar de la información que teníamos, y tenemos una información posterior que nos hace pensar que seguramente está enterrada un poquito más allá, 5 metros más allá de donde exhumamos, y ahora en el mes de marzo volveremos a intervenir para ver si somos capaces de encontrarla. También hemos intervenido en la fosa de Trasanquelos, buscábamos aquí a un maestro, Rafael Fernández Casas, y a Juan Torreiro Seoane, que era un constructor, y que fueron asesinados también en una curva muy cercana a este pueblo. Ellos no eran de allí, ellos eran de cerca de Sada, y fueron asesinados y dejados sus cadáveres cerca de este pueblo, y como digo, y los vecinos también volvieron a cogerlos y enterrarlos de la manera que a ellos les pareció más digna en la zona posterior de la iglesia parroquial de Trasanquelos, ¿no? Tampoco estamos seguros de que los hayamos encontrado, el proceso está en investigación todavía, faltan los análisis genéticos. La investigación arqueológica solo ha permitido encontrar 2 cráneos con signos de violencia, pero no tenemos claro que realmente sean ellos, ¿no? Ya veremos lo que ocurre. Este año también tenemos que intervenir en la fosa de Oval, en Narón. Es una fosa en la que hay 45 personas asesinadas, y que seguramente la fosa está detrás de esos nichos que veis allí. Es un cementerio parroquial, aunque recientemente hemos tenido información que cuando se construyeron los nichos, en uno de los que construyeron, se excavó parte de la fosa, y los restos que encontraron se introdujeron en un nicho de los que veis ahí construido. Entonces, seguramente en el mes de marzo intervendremos para ver si somos capaces de recuperar los restos de algunas de las personas, no de todas las 45, pero sí de algunas de las que pudieron estar enterradas en esta fosa, ¿no? Y sí que os quiero contar 2 casos especiales, 2 casos en los que, como miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, he participado. Uno de ellos es el pozo mina de Camuñas, en Toledo, que nos lo pidió el obispado, precisamente el obispado de Toledo, que interviniéramos. Es un caso particularmente, uno de los también más graves que yo conozco de toda la guerra civil que he conocido. Aquí se asesinaron a 50 sacerdotes, algunos de ellos fueron tirados vivos al pozo y prendido fuego el pozo, uno de los crímenes más horrendos cometidos por los republicanos, y el obispado quería recuperar a los religiosos que allí estaban enterrados, y nosotros, como miembros del grupo de Ciencias Aranzadi, conseguimos recuperar a 41 de los 50 individuos enterrados en esta fosa, e identificar solo algunos, porque sus familias apenas ya quedaban gente viva, ¿no?
Y otro caso que os quiero contar, que también hemos intervenido, este es el caso de Eloy Campillo, que era una persona, que era un guarda del Parque Nacional de Picos de Europa, era pedáneo también de esta localidad, de Sotres, en Cabrales, en Asturias, en medio del corazón, en el corazón del Parque Natural de Picos de Europa, en una torca, le llaman torca, aquí le llamamos una sima o una cueva, ¿no? En una torca aparecieron unos restos óseos que podían ser de Eloy y nos llamaron a la Sociedad de Ciencias Aranzadi para que colaboráramos en la identificación. Eloy Campillo fue asesinado por la guerrilla antifranquista en 1949 porque le acusaron de haberse chivado de una reunión a la que ellos convocaron a la propia guerrilla, convocó a todo el pueblo de Sotres para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, lo acusaron de ser el chivato de la reunión a la Guardia Civil. Hubo un tiroteo, murieron 2 guardias civiles y murieron también dos guerrilleros, y después los guerrilleros se vengaron del pueblo de Sotres secuestrando a este hombre y matándolo e introduciéndolo en esta sima, ¿no? La hija, este es el equipo que intervinimos, la hija llevaba pues más de 30 años pidiendo a las autoridades que le ayudaran a localizarlo. Yo llevaba aproximadamente 10 años intentando ayudarles. Cada vez que aparecía un hueso en Picos de Europa me llamaban para intentar saber si podía ser el hueso de Eloy o no podía ser de Eloy, hasta que en el año 2018 por fin aparecen unos huesos, unos espeleólogos lo encuentran, ¿no? Nosotros intervinimos y encontramos precisamente el casquillo de la bala que lo mató casi 80 años después de su muerte, ¿no? La sima es una sima de 180 metros de profundidad. Aquí veis la entrada de la sima, a unos 20 metros la foto tomada desde dentro. Aquí veis el lugar, el fondo de la sima. La sima, ya como digo, tiene 180 metros, es una caída prácticamente vertical, es decir, no hay forma de salvarse. Si te caes ahí no tienes forma de salir vivo, ¿no? Este es uno de los momentos más felices en el que entregamos los restos de Eloy Campillo a Mercedes Campillo, la hija, que creo que todavía hoy tiene la caja en su propia casa, ¿no? Que el hijo no ha sido capaz de convencerla de que lleve los restos al cementerio, ¿no? Y bueno, esto es un momento pues muy emotivo y, como os podéis imaginar, pues muy gratificante, especialmente para la familia, ¿no? Y también publicamos un libro en 2019 que también lo podéis encontrar en la página web del Ministerio del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Presidencia, y aquí podréis ver perfectamente todo el procedimiento que hicimos para la búsqueda, la recuperación y la identificación de los restos de Eloy Campillo, ¿no? Y a continuación os quiero contar un poco el trabajo que estoy haciendo ahora. Desde hace un año aproximadamente estoy prácticamente relevado de mis funciones para trabajar en el Valle de los Caídos, lo que hoy se llama ya el Valle de Cuelgamuros. Como yo creo que todos sabéis, el Valle de Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, es un monumento funerario que construyó Francisco Franco. En principio era un monumento dedicado a solamente los caídos por Dios y por España, es decir, solamente a los caídos de su bando. Sin embargo, al no reunir suficiente número de cadáveres, en el último año decidió pedir a los alcaldes de toda España que se exhumaran las fosas de los republicanos y también se les metiera para hacer una especie de movimiento, de monumento de reconciliación. Esa era un poco la versión final que quiso dar Franco al monumento, pero inicialmente la construcción y en todos los documentos se deja claro que es un monumento que se construyó exclusivamente para los caídos por Dios y por España, ¿no? Bueno, entonces 166 familias actualmente han solicitado al Gobierno de España que se les reintegre, que se les devuelva los restos que se exhumaron sin permiso de las familias, porque si bien es verdad que los restos de los soldados franquistas las familias recibieron solicitud de permiso, muchas familias lo dieron y otras familias no lo dieron. Pero si bien es verdad que unas familias lo pidieron, a los republicanos no se les pidió ningún tipo de permiso para exhumar los restos, directamente se los exhumó y se los llevó aquí, a este lugar, y aquí están desde entonces, ¿no? Desde el año 1959, ¿no? Aquí veis una imagen de la agencia EFE, del momento en el que llega al Valle de los Caídos uno de los camiones cargados con cajas negras muy grandes en las que se traían los restos. En cada caja podían estar 12 o 15 personas, ¿no?
Este es el momento en el que también fotografías de la agencia EFE en el que se introducen las cajas en las criptas. Aquí veis una sección. Nosotros tenemos un laboratorio montado en la propia iglesia, en una de las capillas, y que están junto a las diversas criptas donde están enterrados un gran número de cuerpos. En el Valle de los Caídos, en este momento, hay enterradas unas 33.800 personas, y en este lugar aquí que estáis viendo solamente hay 20.000 personas, en este lugar donde ahora estamos nosotros trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos trabajado en el nivel 0, en el nivel 1 y en el nivel 2, y estamos esperando poder entrar en el nivel 3 y el nivel 4, ¿no? Esto es una fotografía del equipo trabajando en el nivel 0 y exhumando los primeros restos y tratando de identificar las cajas. No podemos saber las personas, los nombres de las personas que están porque no lo pone en la caja, pero sí sabemos que en cada caja pone el nombre del cementerio, y en la relación del Valle de los Caídos existe una relación de las personas que están enterradas en cada caja, de manera que tenemos una orientación aproximada. Si somos capaces de identificar la caja, tenemos una orientación aproximada para localizar a las personas que buscamos, ¿no? Aquí tenéis una imagen del laboratorio en el que trabajamos, y los resultados hasta ahora, pues bueno, tenemos estos. Como os decía, hay 166 familias que han solicitado que se le devuelvan sus restos. De estas, el 70% son republicanos y el 30% son franquistas, son soldados franquistas que quieren que sus restos no estén en el Valle de los Caídos, sino que quieren tenerlos en sus propios cementerios, ¿no? Hasta ahora hemos identificado y entregado a 11 personas de la fosa de Aldea Seca, en Ávila, y estamos en proceso de identificación de estos 6 cementerios que veis ahí, y en proceso de análisis genético que confiamos que en los próximos meses tengamos resultados. Ya sabemos de antemano que a 17 personas no les vamos a poder dar satisfacción porque no vamos a poder encontrar sus restos. Esto ya lo sabemos. De momento estamos pendientes de emitir los informes, pero sabemos que sus restos no vamos a poder encontrarlos, ¿no? Y por último, ya para terminar mi intervención, os quiero contar una experiencia muy gratificante que para mí fue participar en este proyecto de plan humanitario en las Islas Malvinas en el año 2017. El Comité Internacional de la Cruz Roja fue capaz de unir a los países del Reino Unido y Argentina, que mantienen todavía hoy muchas malas relaciones internacionales entre ellos. De hecho, Argentina no permite el sobrevuelo por el espacio aéreo argentino de vuelos británicos, por ejemplo, ¿no? Y el Comité Internacional de la Cruz Roja planteó la posibilidad de identificar a los 123 soldados argentinos que quedaron en las Islas Malvinas sin identificar, ¿no? Este proyecto pretendía no solo identificar a los soldados, sino también un poco mejorar las relaciones internacionales entre los dos países, de manera que se pudiera de alguna manera normalizar las relaciones. Argentina sigue reclamando hoy ante la comunidad internacional y ante la ONU que las Islas Malvinas son un territorio argentino y el Reino Unido no lo reconoce. El Reino Unido tiene una base militar en este momento en las Islas Malvinas y los isleños no quieren ni formar parte del Reino Unido ni formar parte de Argentina. Quieren ser un país independiente, pero si tienen que depender de alguien, prefieren depender del Reino Unido, ¿no? En cualquier caso, la Guerra de las Malvinas es como sabéis muchos, pues es una guerra que ocurrió en 1982, en el final de la dictadura del general Videla, cuando estaba dando los últimos coletazos la dictadura, pues no se le ocurre mejor cosa que mandar apenas a unos soldados de reemplazo con unos pocos militares profesionales a invadir las Islas Malvinas y las Islas Georgia del Sur. Para que os hagáis una idea, la superficie de las Islas Malvinas es aproximadamente como la provincia de Orense, pero la diferencia con Orense es que tiene no más de 3.000 habitantes, ¿no? Por tanto, es una zona muy despoblada, con un clima muy duro, un clima, la temperatura media anual está entre los 0 y los 4 grados, los vientos generalmente son muy fuertes con las sensaciones térmicas siempre por debajo de 0 grados, ¿no? Entonces es un lugar muy inhóspito, ¿no? Es un lugar para vivir muy difícil, pero tiene yacimientos petrolíferos y tiene un banco pesquero muy interesante para los países tanto Argentina como el Reino Unido, ¿no?
Bueno, hay una cosa que se hizo en esta guerra que no se ha vuelto a repetir. Desde luego no ocurrió en la guerra de España y no ha ocurrido en otras guerras actuales, ¿no? Que el vencedor de la guerra recoge los cadáveres de los vencidos y los entierra, ¿no? Y esto sí que ocurrió en Malvinas. Los militares británicos crearon el cementerio Darwin, que es el cementerio en el que trabajamos nosotros, y enterraron a todos los cadáveres que pudieron encontrar. Encontraron 250 cadáveres, 125 estaban identificados y otros 123 no los pudieron identificar. Y los enterraron pues sin identificación. Posteriormente, las familias mejoraron este cementerio Darwin, una comisión de familiares, pero a nivel particular. El Estado argentino no puso ni un solo peso para crear este cementerio, y los familiares pusieron en las tumbas en las que el soldado no estaba identificado, pusieron una placa en la que ponía soldado argentino solo conocido por Dios, ¿no? Y nosotros llegamos en junio de 2017 a tratar de identificar a estos 123 personas. El Comité Internacional de la Cruz Roja formó un equipo internacional de forenses, montó este laboratorio temporal, esos contenedores que veis ahí al fondo, y empezamos a trabajar. Estuvimos trabajando desde el mes de junio hasta casi finales del mes de agosto de 2017. Y aquí veis una parte del equipo que estuvimos allí trabajando. Estaba John Clark, el patólogo oficial del Reino Unido de las Islas Malvinas, patólogos argentinos, mexicanos y españoles, ¿no? Que éramos el equipo. Y bueno, había un compañero también suizo. Todos los días exhumábamos entre 3 y 4 cadáveres. Lo estudiábamos y lo volvíamos a enterrar en su mismo sitio. Vale. Tomábamos las muestras de ADN, recogíamos los objetos personales y hacíamos el protocolo normal de identificación de estos cadáveres, ¿no? En muchos casos encontrábamos, como en este caso, pues un documento de la Armada Argentina, el documento de identificación. Encontramos algunos documentos de altísimo valor para las familias, como cartas que el soldado escribió para la familia o para la novia, pero que nunca jamás le llegaron. Le llegaron ahora que entregamos los cuerpos, que entregamos los objetos. Los cuerpos siguen allí en Malvinas, pero las familias, lógicamente, os podéis hacer una idea de lo emocionante que puede ser recibir la carta de tu hijo que te la escribió poco antes de morir, ¿no? Y bueno, y esta es una imagen que me gusta poner, porque este es el cielo de Malvinas, el cielo en el que muchas veces veíamos cuando nos despertábamos o cuando nos íbamos a dormir. Trabajábamos de sol a sol, de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que era el momento en el que se hacía de noche en Malvinas, y estas nubes lenticulares eran muy habituales, el tiempo era muy cambiante, fue un trabajo muy duro, pero sí que me gustaría, para terminar, deciros que, aunque los médicos forenses tenemos que mantener siempre nuestra imparcialidad, y nuestro trabajo tiene que ser absolutamente y escrupulosamente imparcial, ¿no? Es muy difícil ser neutral cuando hay violaciones graves de derechos humanos como las que habéis visto en esta presentación, ¿no? Y yo creo que no es incompatible una cosa con la otra. De hecho, el trabajo científico es el trabajo científico, y los que lo trabajamos sabemos perfectamente cómo se hace y lo que hay que hacer, ¿no? Pero efectivamente la no neutralidad nos facilita el que podamos, trabajar dedicando muchos más esfuerzos y de mejor manera a la hora de hacer nuestro trabajo y no limitarnos únicamente a cumplir el expediente, ¿no? Y nada más, este es mi correo electrónico. Si alguno queréis entrar en contacto conmigo, bueno, ya sabéis que cómo localizarme, casi todo el mundo me conoce, entonces, bueno, no tengo ninguna pérdida. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, imos abrir un brevísimo turno de preguntas, pero eu supoño que hai cousas que preguntar e que saber. A primeira que me fago, ti levas dende 2001 traballando nestes temas, co tranquilo que estabas ti aquí, non? En Verín, inda que sempre facías investigacións de outro tipo. A ti que che aporta? As familias aportalle reparación, a ti? Bueno, a mí me aporta la satisfacción de
de hacer algo que me corresponde, que como profesional me corresponde. Creo que los médicos forenses somos las mejores personas más adecuadas para poder trabajar en este campo de identificación y de estudio de cadáveres, ¿no? Y es una satisfacción personal muy grande, ¿no? Te abre la mente en el sentido de que te hace una persona más humana, ¿no? Entiendes realmente el sentimiento y te hace empatizar con el sufrimiento de la gente, ¿no? Hombre, estamos acostumbrados los médicos forenses porque vivimos con la muerte, ¿no? Pero muchos de mis compañeros, y lo comentamos a veces, ¿no? No llegamos a tratar con las familias, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito de la memoria democrática tratas con las familias y tienes que escucharlas y tienes que recoger datos y tienes que empatizar y darte cuenta de realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y comprender el problema y tratar de ponerle solución, nada más. La satisfacción de hacer un trabajo que es positivo y que es gratificante para una persona, ¿no? Y nada más. Non sei se hai unha pregunta por aí. Está Vicente Eu non vexo ben, se non avisadesme que desde aquí aí hai unha pregunta. Vou poñer as gafas para ver algo. Boas tardes. Boas tardes. Eu quería facer unha pregunta. Despois dun traballo tan meticuloso de investigación, as esperanzas que se lle crean ás familias, que cando non hai resultado, qual é a carga emocional? Como se lle pode dicir a xente que non se pode recuperar os cadáveres? É que eso ten que ser moi duro. Sí, también. Para nosotros es un momento malo también, porque ha pasado demasiado tiempo. En el caso de la guerra civil ha pasado mucho tiempo. Y claro, ya no quedan hijos. Los hijos son las mejores muestras de ADN para identificar. Los nietos también valen, pero siempre se complica más, ¿no? Y ha pasado tanto tiempo y los cementerios son lugares tan cambiantes que donde piensas que la fosa estuvo ya no está cuando vas. Entonces, las familias, mira, lo decía Margarita, la presidenta de la Asociación de Fallado da Memoria, creo que estaba Enrique en aquel acto que hicimos en Villa García cuando le fuimos a explicar los resultados a las familias, a decirle, mira, es que no hemos encontrado nada, ¿no? No hemos encontrado ni la fosa, no es que no les hayamos encontrado a ellos y no hayamos podido identificarlos, es que no hemos encontrado ni la fosa, ¿no? Y bueno, pues decía Margarita que estaba muy satisfecha por haberlo intentado, ¿no? Las familias agradecen que el Estado haga algo por ellas, ¿no? Y lo agradecen y aunque no se encuentren los restos, bueno, pues se dan cuenta que se han puesto los medios para intentarlo. En mi tesis doctoral confirmamos que el 40% de las fosas que se buscan no se encuentran. El 40% son muchas. Mi tesis doctoral la defendí en el año 2018 y ahora hay sumadas en torno a 1.200 fosas en España, ¿no? Y se han recuperado alrededor de 20.000 cadáveres, ¿no? Pero todavía faltan muchos, hasta 120.000, faltan muchos. Y casi seguro que no vamos a ser capaces casi seguro no, estoy seguro que no vamos a ser capaces de recuperarlos a todos, ¿no? La estadística nos dice que un 40% no van a aparecer, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que asumirlo. A las familias se les explica las cosas, ¿no? Y dicen, mira, es posible que no lo encontremos. Y las familias lo entienden, lo entienden bien. Aunque, claro, a ellos les gustaría, lógicamente, tenemos aquí, concretamente, mira, en la fosa de Trasanquelos, pudimos hablar con los dos hijos, un hijo y una hija, ¿no? De los que buscamos, ¿no? Y un hijo nos decía, bueno, yo sé que es muy difícil que lo encuentren, pero hagan lo posible. O sea, él se da cuenta, ¿no?, que ha pasado mucho tiempo. Es un hombre con 93 años, tiene todo el sentido y te explica claramente que no puede hacer, que no, se da cuenta que quizá no. Él estaba en la exhumación y vio que los huesos que encontramos estaban todos revueltos, ¿no? O sea que ahí a veces poco más podemos hacer, ¿no? Intentarlo, hacer análisis genético, confirmarlo o excluirlo y bueno. Y a veces es así. Esto pasa también en la Administración de Justicia. Hay personas que desaparecen y no vuelven a aparecer nunca, ¿no? Y el caso de Marta del Castillo es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Pues nada, yo creo que intentarlo, ¿no? Me consta que el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho todos los esfuerzos, o sea, que han podido y yo creo que, vamos, es increíble el esfuerzo que han hecho y que han hecho durante tantos años para encontrar el cuerpo de Marta del Castillo y no ha sido posible encontrarlo, ¿no? Así que no lo sé, ¿no? Vale, gracias. Hai unha pregunta e hai outra, e creo que sería xa a última, non? Para
para poder pasar á seguinte mesa no seu tempo correspondente. Que tal, Fernando? Hai constancia que no noso val houbera algún tipo de fosa con ese tipo de enterramentos na guerra, na posguerra? Bueno, aquí no Val, no propio Val, non. Todo el mundo habla de los muertos en la fosa das Farrapas, en la curva das Farrapas, pero no hay documentación histórica que confirme eso. Aquí las fosas que conocemos es la fosa de Portocamba, la fosa de los carrilanos, creo que son dos portugueses que están allí, se supone que están enterrados. Se hizo una búsqueda hace poco por el concello de Castrelo el verano pasado y no se pudo encontrar nada porque está todo muy cambiado, ¿no? Y que yo sepa, bueno, en el propio valle no conozco ningún documento histórico que confirme que hay fosas, pero tiene que haberlas, seguro que hay, seguro. Bueno, pois imos pechar aquí a mesa. Eu quixera despedir a mesa con un fortísimo aplauso tamén de agradecemento por todo o que faz, Fernando. Bueno, e coa mesma, levantámonos os que estamos e damoslle paso á seguinte mesa, que está conformada por Iñaki San Juan, o inspector xefe da Policía Nacional, responsable da sección de terrorismo internacional, a Enrique León, que é o excomisario de Vilagarcía e de moitos outros sitios, entre outros a miña terra, Santiago, e a Lorena Carnero, que é voluntaria da Biblioteca de Verín. Así que subide vos, que baixamos nós.